¿Cómo llegó a ser realmente la vida de los mexicanos durante esos primeros 6 años del gobierno de Benito Juárez de México? ¿Es como lo pintan los libros de historia? Hoy nos sumergimos en un periodo crucial, los primeros 6 años del gobierno de Benito Juárez, desde 1858 hasta 1864. 6 años en los que México atravesó una guerra civil, luchó contra una invasión extranjera y enfrentó reformas que cambiarían la estructura social, política y económica del país. Pero, ¿qué significaron realmente estos cambios para la gente común? ¿Quiénes sufrieron las peores consecuencias y quiénes se beneficiaron? ¿Cómo impactaron estos años a los indígenas, mestizos, criollos y las diversas etnias de México? El México que había sido una colonia española estaba desapareciendo rápidamente y en su lugar nacía una nación convulsa, con nuevas reglas y nuevas luchas por el poder. La pregunta es, ¿fue este el inicio de un futuro mejor o solo una etapa de sufrimiento y desorden? Acompáñanos a descubrir cómo era la vida de los mexicanos en estos años de caos y transformación. Número 1. El caos y la violencia de la Guerra de Reforma convirtieron la vida cotidiana en una pesadilla. Para entender cómo se transformó la vida de los mexicanos durante los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez, hay que comprender primero la realidad en la que vivían cuando él asumió el poder en 1858. México no era un país estable ni pacífico. De hecho, estaba sumido en una guerra civil entre liberales y conservadores, conocida como la Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1861. Esta guerra no fue solo una disputa política, fue un conflicto sangriento que afectó a cada rincón del país y a todas las clases sociales. Las batallas no solo se libraban en el campo de batalla, sino también en las calles de las ciudades y en los pueblos. Para la gente común, esto significaba vivir en una constante incertidumbre. En cualquier momento, un ejército podía llegar y saquear su pueblo, quemar su casa o forzarlos a luchar en la guerra. Los campesinos eran reclutados a la fuerza por ambos bandos, muchas veces sin entender del todo por qué estaban peleando. Para los comerciantes, significaba perder mercancía o ser extorsionados por soldados que necesitaban provisiones. Para las familias, significaba la pérdida de hijos, hermanos o esposos en combates que parecían no tener fin. El país se convirtió en un campo de batalla donde la ley dejó de existir en muchas regiones. Los caminos estaban plagados de bandidos y desertores que aprovechaban el caos para asaltar a viajeros y comerciantes. El comercio se desplomó, la producción agrícola cayó y la economía entró en crisis. Las ciudades se llenaron de refugiados que huían de la violencia en el campo, creando problemas de hambre, pobreza y enfermedades. Así que, si bien la Guerra de Reforma tenía el objetivo de definir el futuro de México, en la práctica lo que hizo fue sumir a millones de personas en la miseria y el terror. Número 2. La expropiación de tierras indígenas destruyó comunidades enteras. Uno de los cambios más profundos en la vida de los mexicanos durante el gobierno de Juárez fue la implementación de la Ley Lerdo, promulgada en 1856, pero aplicada con más fuerza en sus primeros años de mandato. Esta ley ordenaba la venta de tierras comunales, es decir, aquellas que pertenecían a la iglesia y a las comunidades indígenas, con la idea de que pasaran a manos de pequeños agricultores. En teoría, sonaba como una medida justa, pero en la realidad, fue devastadora para los pueblos indígenas y los campesinos pobres. Para los indígenas, estas tierras no solo eran su hogar, sino la base de su cultura, su economía y su estructura social. La expropiación significó la desintegración de comunidades enteras. De la noche a la mañana, miles de indígenas se convirtieron en jornaleros en tierras que antes les pertenecían, trabajando para los nuevos dueños, que en su mayoría eran ricos terratenientes y políticos con influencias. Además, la venta de tierras no fue equitativa. Las personas sin dinero no podían comprarlas, así que las mejores tierras fueron acaparadas por grandes propietarios. Muchas comunidades indígenas fueron desplazadas y obligadas a buscar trabajo en condiciones de explotación. Lo que para los liberales era una reforma progresista, para los indígenas fue un golpe brutal que los unió en una pobreza aún peor que la que habían vivido durante el virreinato. Los que se resistieron a entregar sus tierras fueron reprimidos violentamente. Hubo revueltas indígenas en varias regiones del país, pero fueron sofocadas por el gobierno, que estaba decidido a imponer su modelo de desarrollo a cualquier costo. Así, en los primeros años del mandato de Juárez, los indígenas mexicanos no solo perdieron sus tierras, sino también la poca estabilidad que les quedaba después de la independencia. Número 3. La abolición de los privilegios del clero desató un conflicto que hundió aún más al país. Uno de los aspectos más polémicos del gobierno de Juárez fue la implementación de las leyes de reforma, que eliminaron los privilegios de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia había sido la institución más poderosa de México, controlando enormes extensiones de tierra, hospitales, escuelas y tribunales.
Con estas reformas, el Estado se convirtió en la nueva autoridad suprema y la Iglesia perdió gran parte de su poder. Pero esto no ocurrió sin resistencia. Para muchos mexicanos, especialmente los que vivían en comunidades religiosas, esto fue visto como un ataque directo a sus creencias y su forma de vida. Los curas ya no podían ejercer poder político, las iglesias fueron saqueadas y miles de sacerdotes fueron perseguidos o expulsados del país. Esto provocó un caos social, ya que para muchas comunidades, la iglesia no solo era un lugar de culto, sino también el centro de educación, ayuda y organización. Las personas que dependían de las instituciones religiosas para recibir apoyo se quedaron sin recursos. Los hospitales y escuelas religiosas cerraron, dejando a miles sin acceso a educación y atención médica. Las ciudades que dependían de la iglesia para mantener el orden social vieron un incremento en la violencia y la criminalidad. Además, la expropiación de bienes eclesiásticos no benefició a los pobres como se esperaba. La mayoría de las tierras y propiedades terminaron en manos de políticos y empresarios cercanos al gobierno, lo que aumentó aún más la desigualdad. En otras palabras, mientras los liberales celebraban la victoria sobre el clero, el pueblo sufría las consecuencias de una transformación que no le traía ningún beneficio inmediato. Número 4. La invasión estadounidense de 1858 y su impacto en la vida cotidiana de los mexicanos. En 1858, mientras Benito Juárez luchaba por consolidar su gobierno, México enfrentaba una nueva amenaza externa, la invasión de las tropas estadounidenses. La guerra de reforma ya había desgastado a México de tal manera que el país no estaba preparado para otra confrontación bélica. Sin embargo, la intervención estadounidense no solo trajo consigo la amenaza de una guerra abierta, sino también una crisis política y económica profunda. El ejército estadounidense invadió territorios clave, como el norte de México, y esto tuvo efectos devastadores en las familias mexicanas que vivían en esas regiones. Las tierras que antes pertenecían a mexicanos se vieron arrebatadas por los invasores, mientras que las comunidades que estaban en la frontera sufrieron la destrucción de sus hogares y bienes. Además, los soldados estadounidenses saquearon ciudades y pueblos, causando más miseria y temor. Las autoridades mexicanas, sumidas en la guerra civil, no podían organizar una defensa efectiva, lo que exacerbó el sentimiento de impotencia y desesperación entre la población. El impacto fue tan grande que muchos mexicanos, especialmente en el norte, perdieron todo lo que tenían. Las ciudades que antes habían sido prósperas ahora se convirtieron en ruinas. Las familias quedaron divididas y las estructuras sociales que habían perdurado durante siglos se vieron destruidas. No solo la guerra física, sino también la psicológica, dejó una marca profunda en la identidad de los mexicanos, que comenzaron a cuestionar si la independencia había valido la pena o si, en cambio, el país estaba condenado a vivir bajo el constante flagelo de la violencia y la desconfianza. Número 5. La reforma y la secularización de la educación en México. Durante los primeros años del gobierno de Juárez, una de las reformas más significativas fue la transformación del sistema educativo. La Ley Juárez, en 1855, introdujo una serie de cambios que afectaron profundamente la educación en México. Juárez, siguiendo las ideas liberales, promovió una educación más secular, apartando a la Iglesia de la influencia que había tenido en el ámbito educativo durante la colonia. Las escuelas religiosas fueron cerradas y las instituciones educativas se reorganizaron bajo el control del Estado. Sin embargo, la transición no fue fácil. Para muchos, la Iglesia representaba la autoridad moral y el centro de conocimiento. De hecho, en varias regiones del país, los curas eran los únicos educadores disponibles. El cierre de escuelas y la nueva orientación del sistema educativo significaron una disminución en las oportunidades educativas para muchas comunidades rurales, especialmente aquellas en las que los religiosos eran la principal fuente de enseñanza. La falta de recursos y la escasa infraestructura educativa en muchas áreas contribuyó a que la reforma educativa no alcanzara su pleno potencial. A pesar de los esfuerzos del gobierno para establecer una educación laica, muchos sectores de la sociedad, especialmente los mestizos y las clases bajas, no pudieron acceder a este nuevo sistema. Esto generó una brecha aún mayor entre las clases sociales, ya que las élites que apoyaban la reforma fueron las más beneficiadas, mientras que la gente común continuaba en la ignorancia, con pocas perspectivas de ascender socialmente. La educación, que debería haber sido un medio para la liberación y el progreso, se convirtió en un campo de batalla entre los liberales y conservadores, mientras los más vulnerables quedaron atrapados en un sistema que no les ofrecía un futuro mejor. Número 6. La creación del Estado laico y el aumento de la discriminación hacia las comunidades religiosas. Uno de los pilares fundamentales del gobierno de Benito Juárez fue la creación de un Estado laico, independiente de la Iglesia. La legislación que promovió Juárez intentó reducir la influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida política, económica y social.
La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, impulsada por los liberales, confiscó una gran cantidad de propiedades eclesiásticas y redujo considerablemente el poder de la Iglesia en México. Esto no solo afectó a las élites que se beneficiaban del poder eclesiástico, sino que tuvo un impacto directo en las comunidades más humildes que dependían de las instituciones religiosas para su bienestar. La Iglesia había sido durante siglos el refugio de los sectores más desfavorecidos, ofreciendo ayuda, educación y servicios de salud. Al ser despojada de estas funciones, muchas comunidades se vieron privadas de sus principales fuentes de apoyo. La secularización de la sociedad, aunque vista como un avance por algunos sectores liberales, tuvo un efecto negativo para las comunidades rurales y religiosas. La resistencia de la Iglesia, que mantenía su poder en diversas regiones, también resultó en nuevas formas de discriminación hacia aquellos que se mantenían fieles a las creencias tradicionales. En este contexto, las tensiones entre los liberales y conservadores no solo fueron políticas, sino que también se convirtieron en divisiones profundas en las comunidades, con consecuencias a largo plazo en la cohesión social del país. Número 7. La implementación de la Constitución de 1857 y su impacto en las clases bajas. En 1857, uno de los eventos más trascendentales fue la promulgación de la Constitución de 1857, que, aunque buscaba consolidar los derechos individuales y establecer un sistema de gobierno republicano, tuvo efectos contradictorios para las clases bajas. Si bien la Constitución introdujo ideas progresistas como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la abolición de la esclavitud, su implementación no se tradujo de inmediato en una mejora significativa para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Para los mestizos y las clases bajas, la Constitución significaba un ideal de igualdad, pero en la práctica, las diferencias sociales y económicas se mantuvieron firmemente arraigadas. Las reformas de Juárez no tocaron las estructuras de poder que favorecían a los ricos y poderosos, y las clases bajas continuaron sufriendo explotación y desigualdad. La realidad era que los mestizos y las comunidades rurales, que representaban la mayor parte de la población, no pudieron beneficiarse plenamente de los derechos otorgados por la Constitución debido a su falta de acceso a recursos, educación y poder político. La Constitución de 1857 fue una victoria para los liberales, pero una derrota para aquellos que esperaban que el nuevo marco legal trajera consigo un cambio real en sus vidas. La brecha entre las promesas de igualdad y la realidad de la vida diaria nunca fue tan clara como en este periodo, lo que dejó un sabor amargo en las clases más bajas que aún seguían luchando por mejorar su situación. Número 8. La figura de Porfirio Díaz y su ascenso durante el gobierno de Juárez. Aunque Benito Juárez fue una figura central en la historia de México, no fue el único personaje clave en esos años turbulentos. Porfirio Díaz, un militar que había combatido durante la Guerra de Reforma y que había sido uno de los principales apoyos de Juárez, comenzó a consolidar su poder durante este periodo. Si bien inicialmente Díaz había luchado por los ideales liberales, con el tiempo se distanció de Juárez y comenzó a forjar su propio camino hacia la presidencia. El ascenso de Díaz a la figura central del poder no fue un proceso limpio ni pacífico. A medida que la figura de Juárez se consolidaba como presidente, Díaz aprovechó el malestar de las clases más desfavorecidas y la creciente insatisfacción con el gobierno. Sin embargo, el hecho de que Porfirio Díaz fuera un hombre de la guerra y de la disciplina militar significó que, en la práctica, las condiciones de vida para los mexicanos no mejoraron, sino que empeoraron. Díaz, al igual que otros líderes de la época, no podía ofrecer soluciones efectivas a la pobreza generalizada y la falta de oportunidades para las clases bajas. Número 9. El impacto del Tratado de Paz con los Estados Unidos 1858 y la estabilidad económica. En 1858, el gobierno de Benito Juárez se enfrentó a uno de los eventos más importantes de su mandato, la firma del Tratado de Paz con los Estados Unidos, luego de una serie de conflictos fronterizos. Este acuerdo fue un intento por restaurar la estabilidad en una nación desgarrada por la guerra civil, pero sus implicaciones fueron complejas. A pesar de que se firmó con la intención de cesar los enfrentamientos y abrir un camino hacia la paz, este tratado tuvo efectos devastadores en la economía mexicana, especialmente en las clases bajas. La firma de este tratado implicó, entre otras cosas, la ceder territorios importantes a los Estados Unidos, lo que redujo aún más las fuentes de ingresos para México. Las tierras que antes eran productivas fueron entregadas y la infraestructura en esos lugares fue destruida durante la guerra. A nivel local, las comunidades del norte de México, ya golpeadas por la invasión, se encontraron en una situación aún más precaria. Sin embargo, el impacto no solo fue económico, sino también psicológico, las promesas de una vida mejor bajo la nueva administración no se cumplieron y las clases populares, especialmente en las regiones más afectadas por los conflictos, se sintieron cada vez más olvidadas por el gobierno.
El tratado fue una medida pragmática para frenar los ataques de los Estados Unidos y asegurar la supervivencia de la nación, pero tuvo costos muy altos, especialmente para los más vulnerables. Los territorios cedidos significaron no solo una pérdida de recursos, sino también una humillación para el pueblo mexicano, que veía como su territorio, su patrimonio, se desvanecía sin una lucha real. Los efectos de este tratado perduraron mucho más allá de su firma, pues las comunidades afectadas no solo tuvieron que lidiar con la pérdida de tierras, sino también con la degradación económica que ésta implicaba. Para los mestizos y las clases bajas, que ya enfrentaban dificultades en su vida diaria, este acuerdo fue un duro golpe a sus posibilidades de progreso. Número 10. La Ley de Reforma y su impacto en las comunidades indígenas y mestizas. La Ley de Reforma fue una de las iniciativas más destacadas del gobierno de Juárez, pero su implementación tuvo efectos ambivalentes, especialmente en las comunidades indígenas y mestizas. Esta ley buscaba la separación entre la Iglesia y el Estado, promoviendo la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la secularización de las instituciones religiosas. Aunque este movimiento fue clave para la modernización del país y la consolidación del Estado laico, los impactos negativos fueron considerables. Los indígenas, que ya vivían en condiciones precarias, se vieron aún más afectados cuando las propiedades eclesiásticas fueron confiscadas. Muchas de estas tierras, que antes se utilizaban para sustentar a las comunidades indígenas a través de prácticas de agricultura y ganadería, fueron entregadas a nuevos propietarios o fueron simplemente abandonadas, dejando a miles de indígenas sin sustento. Además, la centralización del poder en manos del gobierno, que sustituía a las autoridades eclesiásticas, no resultó en una mejora para los pueblos indígenas, sino en un aumento de la explotación y la marginación. En lugar de recibir beneficios de la reforma, estos sectores fueron despojados de sus fuentes de ingreso y de sus derechos sobre la tierra. Para las comunidades mestizas, la ley de reforma también significó un cambio drástico. Aunque algunos se beneficiaron de la redistribución de tierras y la secularización de bienes, muchos mestizos de las clases bajas se vieron atrapados en un sistema económico que aún los mantenía alejados de las oportunidades de ascensión social. Los pocos que lograron acceder a las tierras secularizadas debieron enfrentarse a una creciente competencia y falta de recursos para hacerlas productivas. De este modo, mientras que la ley de reforma fue vista como un avance por algunos, para los indígenas y mestizos, representó una profundización de sus dificultades económicas y sociales. Número 11. La guerra contra los conservadores y su impacto en las relaciones sociales. La Guerra de Reforma, que duró desde 1857 hasta 1861, fue otro de los episodios más trascendentales durante los primeros años del gobierno de Benito Juárez. La guerra enfrentó a los liberales, encabezados por Juárez, con los conservadores, quienes buscaban preservar el poder de la Iglesia y las antiguas estructuras políticas de la colonia. Esta guerra civil no solo fue una lucha por el poder político, sino también una lucha por el control social y cultural de la nación. Durante este conflicto, las comunidades mexicanas, ya empobrecidas por las reformas y los cambios sociales, se vieron atrapadas en una espiral de violencia y desconfianza. Los conservadores, en su mayoría miembros de las clases altas y de la Iglesia, intentaron aferrarse a sus privilegios, mientras que los liberales buscaban imponer un nuevo orden basado en la igualdad y la secularización. Sin embargo, la guerra exacerbó las diferencias sociales y políticas. Las comunidades rurales y las clases bajas, que no tenían mucho que ganar con ninguno de los bandos, sufrieron las consecuencias de la violencia. Las luchas internas entre los liberales y conservadores no solo destruyeron el tejido social de muchas regiones, sino que también profundizaron las divisiones entre las diferentes clases sociales. Mientras los ricos y poderosos podían protegerse en las ciudades o en sus propiedades, las clases más humildes, que vivían en las zonas rurales, fueron las que más sufrieron las consecuencias de la guerra. Las familias perdieron a sus seres queridos, los pueblos fueron saqueados, y la incertidumbre política hizo que la vida cotidiana fuera aún más difícil. Número 12. La Revolución de Tuxtepec y su impacto en el futuro de México. En 1871, tras los primeros 6 años del mandato de Juárez, la Revolución de Tuxtepec se levantó como un movimiento que buscaba la continuidad de la obra de Juárez en términos de consolidación del Estado laico y el sistema republicano, pero con una mirada a la mejora económica y política de las clases populares. La Revolución de Tuxtepec representó el cambio de liderazgo que impulsaría la llegada de Porfirio Díaz al poder, y con él, nuevas políticas que impactarían de forma radical a las clases populares y a la estructura social de México. A través de este movimiento, Díaz prometió mejorar las condiciones económicas, pero su gobierno, al final, fue conocido por la consolidación del poder en un solo hombre, lo que trajo consigo la represión política y la concentración de la riqueza en las élites.
A pesar de que al principio se promovieron ideas progresistas en torno al trabajo y la tierra, el porfiriato finalmente se caracterizó por un control autoritario que ahogó las esperanzas de muchos de los mexicanos que habían luchado por la justicia social durante los años de Juárez. Este cambio de poder, si bien fue un hito en la historia de México, significó también el inicio de una etapa de desigualdad más pronunciada, donde las clases bajas quedaron aún más marginadas. Número 13. La nacionalización de los bienes eclesiásticos y su impacto en la vida de los mexicanos. Uno de los eventos más significativos durante los primeros años del gobierno de Benito Juárez fue la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia, promulgada en 1859, buscaba despojar a la Iglesia Católica de sus grandes propiedades, una medida que formaba parte del proyecto de la reforma liberal que Juárez había impulsado. Esta política, que pretendía frenar el poder económico y político de la Iglesia en México, tuvo repercusiones profundas en la vida de las personas, especialmente en las clases más desfavorecidas. Por un lado, la nacionalización de los bienes de la Iglesia parecía ser una victoria para aquellos que buscaban una mayor independencia del clero y su influencia en el gobierno. Sin embargo, esta medida resultó ser un golpe devastador para muchas comunidades rurales, sobre todo las indígenas y mestizas, que dependían en gran medida de las tierras que la Iglesia administraba. Las propiedades eclesiásticas no solo incluían tierras, sino también monasterios y conventos, que en muchos casos servían de apoyo para los pueblos más humildes. Estos bienes, al ser confiscados, fueron subastados o distribuidos entre los terratenientes más poderosos, lo que acentuó aún más la desigualdad. El cambio no fue inmediato, y aunque algunos mestizos y liberales celebraron la decisión, para las clases más bajas de la sociedad, la nacionalización fue un reordenamiento social negativo. En lugar de prosperar bajo una reforma económica, muchos indígenas y campesinos se encontraron con que los nuevos terratenientes, en su mayoría los mismos que apoyaban al régimen liberal, no les ofrecían oportunidades reales de mejorar sus condiciones de vida. Esto generó un profundo malestar y contribuyó a que muchas comunidades se sintieran traicionadas por el gobierno de Juárez, ya que las promesas de bienestar no se vieron reflejadas en su vida cotidiana. La propiedad eclesiástica, por muy injusta que fuera su concentración en manos de la Iglesia, representaba en muchas ocasiones un pilar económico y cultural para las comunidades rurales, especialmente aquellas que no contaban con otro tipo de apoyo o estructura. Número 14. La consolidación del poder centralista y su impacto en las regiones rurales. Otro aspecto crucial de los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez fue la consolidación del poder centralista en un México que aún se encontraba fragmentado por las guerras internas. La victoria de los liberales sobre los conservadores no solo significó el establecimiento de un gobierno republicano, sino que también reforzó el centralismo político que Juárez promovía. La centralización del poder se tradujo en una fortalecida administración nacional, que desplazó a las autoridades locales y los gobiernos regionales. Este proceso, aunque necesario para unificar al país, tuvo un profundo impacto en las regiones más alejadas del centro del poder. Las comunidades rurales que ya vivían en condiciones precarias se vieron aún más afectadas por la imposición de un gobierno que se alejaba de sus realidades. Mientras que las grandes ciudades, como Ciudad de México, experimentaban ciertos avances en infraestructura y organización, las regiones rurales, en su mayoría habitadas por indígenas y mestizos, se mantenían sumidas en la pobreza. El poder centralista no solo exacerbó la desconexión entre el gobierno y las comunidades alejadas, sino que también impidió el desarrollo económico local. Las políticas de Juárez no incluían medidas para fomentar la creación de una clase media rural que pudiera ascender socialmente. Por el contrario, el control centralizado de los recursos significaba que muchas comunidades no solo carecían de voz en el gobierno, sino que también perdían el acceso a recursos vitales como tierras y educación. Además, la centralización del poder significó que la riqueza y el progreso se concentraran en las manos de un reducido grupo de terratenientes y políticos. Para los indígenas y las clases más bajas, la democracia liberal que Juárez promovía parecía una ilusión. Si bien algunos lograron un ligero ascenso en el ámbito social, la mayoría de los mexicanos seguía atrapada en un círculo de pobreza y marginación, sin oportunidades reales de mejora. Las reformas, aunque progresistas desde un punto de vista legal y político, no abordaban las desigualdades estructurales que existían en la sociedad mexicana. Número 15. La guerra civil y sus repercusiones sobre la estabilidad social y económica. La guerra civil que México vivió durante los primeros años del mandato de Juárez tuvo un impacto profundo y duradero sobre la estabilidad social y económica de la nación. Si bien el conflicto había sido librado entre liberales y conservadores, las consecuencias de esta guerra fueron sufridas de manera más acentuada por las clases bajas, que se encontraban atrapadas en un conflicto que no entendían completamente ni por el cual tenían responsabilidad directa. La economía se desplomó debido a los gastos militares, los desplazamientos forzados y las luchas internas que fragmentaban a las comunidades.
La guerra no solo arrasó con pueblos enteros, sino que también destruyó las infraestructuras que quedaban desde la época colonial, sumiendo al país en un caos económico que afectó principalmente a los campesinos, indígenas y mestizos. El costo humano fue incalculable. Familias enteras perdieron la vida, los hogares fueron destruidos, y los mercados que antes servían de sustento se desmoronaron. Las mujeres, especialmente las indígenas y mestizas, fueron las que más sufrieron las secuelas, ya que fueron despojadas de sus tierras, propiedades y, en muchos casos, de sus derechos más fundamentales. Más allá de las víctimas directas, la guerra exacerbó las tensiones sociales. Las luchas entre liberales y conservadores, lejos de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, dejaron un país roto y profundamente dividido. La discriminación social también se intensificó, ya que las comunidades indígenas fueron utilizadas como carne de cañón en los enfrentamientos y fueron objeto de múltiples abusos por parte de las tropas de ambos bandos. Para muchos de los más vulnerables, la guerra no solo significó la pérdida de la vida, sino también el despojo de la dignidad. En conclusión. En resumen, los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez fueron una época de grandes cambios, pero también de profundas dificultades para muchas de las clases más vulnerables de México. Si bien se sentaron las bases para un país más moderno y democrático, las reformas de Juárez no pudieron eliminar las desigualdades estructurales ni garantizar una mejora inmediata para las clases bajas, especialmente los indígenas y mestizos. Las promesas de un México más justo no se cumplieron en su totalidad y el conflicto interno y la guerra civil contribuyeron a acentuar las tensiones sociales. Sin embargo, el legado de Juárez no debe ser subestimado. Su lucha por la soberanía nacional, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley sigue siendo fundamental para comprender el México moderno. A pesar de las dificultades, su gobierno representó un hito en la historia del país y su figura, aunque controversial en muchos aspectos, sigue siendo un símbolo de la resistencia, la justicia y la esperanza para las futuras generaciones. El México que dejó Juárez fue un país fragmentado y dividido, pero también uno que estaba comenzando a trazar el camino hacia la modernidad. A través de sus esfuerzos y sacrificios, México pudo comenzar a construir una nueva identidad y aunque los primeros años de su mandato no trajeron la paz o el progreso para todos, su visión seguía viva en las luchas de las generaciones futuras.